Cada nuevo año, mucha gente escribe listas de lo que quiere lograr, pero pocas tienen el coraje de hacer la lista más importante, la de lo que necesitan soltar. El 2026 no se tratará de lo que vas a sumar, sino de lo que vas a soltar, porque la verdad es que no hay crecimiento con exceso, ni nuevo comienzo con acumulación. Hay cosas, personas, hábitos y pensamientos que ya cumplieron su papel y ahora solo ocupan espacio. Si quieres un nuevo ciclo, necesitas empezar vaciando. Y no estoy hablando solo de ropa vieja o cosas guardadas, sino de emociones, creencias y patrones que te mantienen atada al mismo lugar. La ligereza que buscas no llega cuando todo mejora, sino cuando aprendes a soltar. El 2026 va a ser diferente, pero solo si tú estás dispuesta a hacer algo diferente. Si sientes que llegó la hora de liberarte de lo que pesa y abrir espacio para lo que realmente importa, deja tu like, suscríbete al canal y quédate conmigo, porque lo que viene ahora es una limpieza profunda del alma y del propósito. Primero, libérate de la culpa por querer más. Durante mucho tiempo creíste que desear más era ser desagradecida, que soñar en grande era arrogante, que querer cambiar significaba que algo estaba mal. Pero la culpa por querer más es una de las cadenas más silenciosas que te mantienen estancada. Las mujeres poderosas no se avergüenzan de su ambición, la tratan como una brújula. Recuerdo cuando yo misma me sentía culpable por querer crecer. La gente decía, ya tienes tanto, ¿para qué más? Y en el fondo, yo pensaba que buscar más era una falta de respeto, hasta que entendí que ese más que deseaba no era por estatus, era por expansión. Quería más libertad, más tiempo, más propósito, más verdad. Cuando entendí eso supe que no era ego, era evolución. No tienes que pedir disculpas por soñar en grande. El universo no castiga a quien quiere crecer. Responde al coraje de quien se permite florecer. Deja de hacerte pequeña para encajar en espacios diminutos. Ese deseo de más es la señal de que estás lista para el siguiente nivel. Comenta, me libero de la culpa por querer más. Esta frase es la primera ruptura con la mentalidad que te hizo creer que la comodidad de los demás valía más que tu propio llamado. Segundo, libérate de la necesidad de aprobación. No necesitas el permiso de nadie para vivir la vida que deseas. Pero durante años aprendiste a medirte por los aplausos, y eso te hizo pequeña. La necesidad de aprobación es una prisión invisible. Cuanto más intentas agradar, más te alejas de ti misma. Y lo más cruel es que, incluso cuando agradas, el vacío sigue ahí. Yo lo viví profundamente. Cada decisión que tomaba, miraba a los lados esperando un hazlo de alguien. Si me aplaudían, me sentía viva. Si me criticaban, me sentía perdida. Hasta que entendí, cuando delegas tu validación, entregas tu identidad. Fue entonces cuando empecé a hacer las cosas sin contarle a nadie, sin pedir opinión, sin dar explicaciones. Al principio fue incómodo, después liberador. La gente respeta a quien se respeta. Y nadie va a creer en tu verdad si tú todavía pides permiso para vivirla. La libertad comienza cuando ya no necesitas ser entendida, solo fiel a ti misma. Comenta, no necesito la aprobación de nadie. Esta frase es el recordatorio de que tu valor no depende de la mirada ajena, y que tu vida cambia en el instante en que decides caminar, incluso sin aplausos. Tercero, libérate del miedo a empezar de nuevo. Nada paraliza más que creer que volver a empezar es retroceder. Muchas veces te aferras a situaciones que ya perdieron el sentido, trabajos, relaciones, ciudades, solo por miedo al juicio de tener que comenzar desde cero. Pero el cero no es un castigo, es un portal. Da miedo porque exige coraje, pero es ahí donde nace tu próxima versión. Yo misma resistí al reinicio. Me quedé atrapada en un lugar que ya no me hacía bien, intentando salvar lo que ya estaba roto. Hasta que un día, agotada, me di cuenta de que insistir me estaba costando más que soltar. Recuerdo cerrar la puerta detrás de mí y sentir el miedo atravesarme, pero junto a él llegó algo nuevo, ligereza. Por primera vez sentí que todo era posible. Las mujeres que realmente crecen no temen borrar y reescribir. Entienden que cada final es una semilla disfrazada. No temas al reinicio. Teme vivir una vida que ya terminó. Tal vez lo que más te frena hoy no son las circunstancias, sino la forma en que aprendiste a relacionarte con el dinero. Muchas mujeres crecen creyendo que hablar de finanzas es pesado, que desear abundancia es egoísmo, y terminan viviendo atrapadas entre la culpa y el miedo a que falte. Pero la libertad empieza cuando entiendes que el dinero no es el problema. Es la herramienta. Por eso creé el Código de la Riqueza, una guía simple y transformadora que te enseñará a cambiar tu relación con el dinero, construir seguridad financiera y vivir con la ligereza de poder elegir tu propio camino. Todo esto sin fórmulas complicadas,
sin miedo y a tu propio ritmo. Porque cuando aprendes a relacionarte con el dinero de forma saludable, deja de limitarte y empieza a servirte. Si quieres transformar tu vida y vivir con libertad, el enlace para acceder a El Código de la Riqueza está en el primer comentario fijado. Cuarto, libérate de la comparación constante. Compararte es la manera más rápida de olvidarte de quién eres. La comparación nace de la ilusión de que hay un tiempo correcto para todo y que tu vida va atrasada respecto a la de los demás. Pero la verdad es que cada persona tiene su propio reloj interno y ninguno marca la misma hora. Cuando te comparas, intentas correr al ritmo de alguien que quizá ni siquiera sabe a dónde va. Recuerdo una etapa en la que pasaba horas en redes sociales, observando a mujeres que parecían adelantadas, carrera, cuerpo, logros. Cada vez que las veía me sentía más pequeña, hasta que un día entendí lo absurdo. Estaba usando la vida ajena como medida de mi evolución. Silencié notificaciones, me alejé un tiempo y empecé a enfocarme en mí. Y fue ahí cuando sucedió la magia. Lo que antes era envidia, se transformó en inspiración. La mujer en la que te estás convirtiendo no florece bajo presión, florece cuando es nutrida con paciencia. Deja de medir tu camino con la vara de otra persona. Comenta, yo camino a mi propio ritmo. Esta frase simboliza la madurez de quien entiende que el éxito no es una carrera, es un viaje que solo tiene sentido cuando es verdaderamente tuyo. Quinto, libérate de la necesidad de controlar todo. El control es una ilusión elegante. Te hace creer que, si te esfuerzas lo suficiente, nada se saldrá de lugar. Pero la vida no es una hoja de cálculo, y tratar de prever todo es la forma más agotadora de vivir. El control nace del miedo. Miedo a perder, a fallar, a decepcionarte. Pero, irónicamente, cuanto más intentas controlar, más te alejas de la ligereza que trae el verdadero poder. Yo aprendí esto cuando un plan que había preparado a la perfección se vino abajo en cuestión de días. Lloré, me culpé e intenté rehacer todo. Pero después de mucha resistencia, acepté que quizá ese descontrol era protección. Y meses después, lo entendí. Lo que parecía un colapso, en realidad fue el empujón que necesitaba para seguir el camino correcto. Las mujeres más fuertes no son las que controlan todo, son las que confían en el proceso, incluso cuando el escenario parece caótico. Dejar fluir no es rendirse, es reconocer que la vida también tiene su sabiduría. Comenta, confío más y controlo menos. Esta frase representa el momento en que eliges cambiar el peso del control por la paz de confiar, y es ahí cuando lo nuevo empieza a moverse a tu favor. Sexto, libérate del hábito de explicarte todo el tiempo. ¿Cuántas veces te has sorprendido justificando lo que sientes, lo que quieres o lo que haces, como si tuvieras que probar que tienes derecho a ser quien eres? El hábito de explicarse viene de quienes aprendieron a pedir disculpas por existir. Te explicas para evitar conflictos, para ser aceptada, para no parecer egoísta. Pero en el fondo, cada explicación excesiva es una forma de decir, todavía no creo completamente en mí. Yo viví eso durante años. Sentía la necesidad de contextualizar cada decisión. Hice esto porque elegí aquello hasta darme cuenta de cuánto eso me debilitaba. Un día, durante una conversación, una amiga me dijo con calma, no necesitas justificar tu paz, y fue como un golpe de lucidez. Desde ahí empecé a responder menos y a actuar más. Las mujeres seguras no piden permiso para existir. No se defienden por desear lo que quieren. Simplemente avanzan, con convicción silenciosa y mirada firme. No le debes explicaciones a nadie más que a ti misma. Comenta. No necesito explicarme para ser comprendida. Esta frase simboliza el inicio de la libertad interna, el punto donde tu voz se vuelve suficiente. Séptimo, libérate de las personas que te disminuyen en silencio. No toda violencia se grita. A veces viene disfrazada de ironías, de consejos bien intencionados, de silencios que te hacen dudar de ti misma. Hay personas que no te atacan directamente, pero te debilitan poco a poco. Y tú sabes quiénes son, porque cada vez que estás cerca de ellas, sientes que tu luz se apaga un poco. Yo viví eso durante mucho tiempo con alguien muy cercano. Era una relación cómoda, pero asfixiante. Cada logro mío venía acompañado de un eso fue suerte, o un no te emociones tanto. Yo sonreía, fingía no importar, hasta que entendí que esa convivencia me estaba moldeando hacia abajo. Un día decidí alejarme. No hubo pelea, solo silencio. Y en ese silencio volví a crecer. Las mujeres que evolucionan aprenden a identificar lo que llaman amor, pero que en realidad es limitación disfrazada. No todo lazo merece continuidad. Algunos existen solo para enseñarte a elegir mejor. Comenta. Me libero de quien apaga mi luz.
Esta frase representa la decisión de cuidar tu energía con la misma seriedad con la que cuidas tu futuro. Octavo, libérate del miedo a incomodar. Durante años, nos enseñaron a las mujeres a ser agradables, a no hablar fuerte, a no desear demasiado, a no exigir lo que es justo. Y poco a poco ese condicionamiento se convirtió en miedo. Miedo a incomodar. Te encoges, te censuras, te callas. No porque no sepas lo que quieres, sino porque temes ser demasiado para los demás. Pero lo que nadie te dijo es que el precio de ser fácil para el mundo es ser difícil para ti misma. Recuerdo cuando empecé a poner límites. Cada no que decía venía con un nudo en la garganta. Me sentía culpable por proteger mi paz, hasta que entendí que el malestar de los demás no era mi responsabilidad. Desde el momento en que me permití ocupar espacio, algo cambió. Mi voz se volvió más firme, mi presencia más fuerte. Las mujeres que prosperan aprendieron a convivir con la incomodidad de ser vistas como intensas, porque entendieron que la intensidad es lo que las mueve. No naciste para encajar, naciste para expandirte. Comenta, no pido disculpas por ser completa. Esta frase representa el inicio de tu libertad emocional, el momento en que dejas de pedir permiso para existir con fuerza y verdad. Noveno, libérate de la prisa por demostrar tu valor. La prisa es una forma de miedo. Cuando sientes la necesidad de probar todo el tiempo que eres capaz, digna o suficiente, estás tratando de convencer al mundo de algo en lo que, en el fondo, aún no crees. La mujer que conoce su propio valor no necesita correr, camina con firmeza, porque entiende que lo que es suyo no necesita persecución, solo preparación. Durante mucho tiempo viví en esa carrera. Decía sí a todo, aceptaba más de lo que podía, y me sentía agotada tratando de demostrar que era competente, útil, indispensable, hasta que un día entendí que estaba intentando ser merecedora de algo que ya era mío, valor. Entonces empecé a desacelerar, hice menos, con más presencia, rechacé lo que no encajaba, y fue en ese espacio que nació el respeto. Las mujeres más admiradas no son las que gritan éxito, son las que actúan con calma, porque ya tienen certeza de quiénes son. No necesitas demostrar nada, solo necesitas recordar lo que ya eres. Comenta, mi valor no necesita ser demostrado. Esta frase es tu recordatorio diario de que la prisa es enemiga de la autoestima y que tu grandeza florece cuando finalmente te permites respirar. Décimo, libérate de la vergüenza de ser ambiciosa. Desde pequeñas, nos enseñaron que una mujer ambiciosa es peligrosa, que querer mucho es falta de humildad, que soñar en grande es exagerado, y tantas de nosotras creímos eso. Empezamos a esconder nuestros deseos, a conformarnos con poco, a sonreír mientras decíamos, así está bien. Pero la verdad es que la ambición femenina no es pecado. Es instinto. Es el llamado del alma a expandirse. Recuerdo cuando escondía mis sueños incluso de las personas que amaba. Me daba miedo parecer pretenciosa. Un día, una mujer mayor me miró a los ojos y me dijo, no naciste para disculparte por tu brillo. Aquello fue un sacudón. Desde ese momento, entendí que cada vez que minimizaba mis planes, me traicionaba a mí misma. Las mujeres ricas en propósito y conciencia no temen su hambre de crecer. Saben que el mundo necesita la fuerza de quienes no piden permiso para querer más. La ambición no te aleja de quien eres, te acerca a tu potencia. Comenta, mi ambición es sagrada. Esta frase simboliza el momento en que dejas de sentir vergüenza por desear y empiezas a permitir que el universo te vea lista para recibir. 11, libérate del hábito de conformarte con migajas. Las migajas no alimentan, solo mantienen el hambre viva. Y por miedo a quedarte sin nada, aceptas lo mínimo. El amor a medias, el reconocimiento superficial, el salario injusto, la atención esporádica. Pero lo que no ves es que, mientras te acostumbras a tan poco, el universo entiende que eso es lo que crees merecer. Yo lo viví, aceptaba relaciones que me desgastaban, trabajos que pagaban menos de lo que valía, y elogios envenenados. Todo porque pensaba, mejor esto que nada. Hasta que un día, agotada, entendí que ese poco también cuesta caro, te cobra tu autoestima. Ese día me prometí, nunca más voy a aceptar lo mínimo esperando que se convierta en lo máximo. Y fue ahí cuando todo empezó a cambiar. Las mujeres que crecen y prosperan entienden que el vacío que deja el poco es el mismo espacio que el mucho necesita para llegar. No naciste para mendigar amor, atención ni oportunidades. Comenta, me libero de lo poco que me retiene. Esta frase representa tu nuevo estándar de valor, el momento en que dejas de implorar por migajas y comienzas a construir banquetes. 12, libérate del hábito de sabotearte cuando todo empieza a ir bien. ¿Te has dado cuenta de que, a veces,
¿El miedo al éxito es más fuerte que el miedo al fracaso? Muchas mujeres crecen acostumbradas a la lucha, y cuando por fin todo empieza a fluir, aparece una sensación extraña, como si la felicidad fuera peligrosa. Es ahí donde surgen los retrasos, las distracciones, los luego lo veo. Inconscientemente, te saboteas, porque no te sientes lista para sostener lo que siempre has querido. Yo viví eso exactamente. Cada vez que algo bueno sucedía, encontraba una forma de arruinarlo. Una vez rechacé una oportunidad increíble solo porque pensé que no era el momento correcto. Meses después, entendí que el problema no era el momento, era el miedo a ser vista en un nuevo nivel. Fue cuando empecé a preguntarme, ¿por qué me da miedo vivir lo que pedí? Esa pregunta se convirtió en un espejo, y en él vi la verdad. No temía al éxito, temía perderme en él. Las mujeres que realmente prosperan saben que merecer requiere estructura emocional, y construyen esa estructura todos los días, eligiendo avanzar incluso cuando aparece el miedo. Comenta, no saboteo lo que pedí tener. Esta frase simboliza tu compromiso con tu propia expansión, el momento en que permites que lo bueno permanezca. 13. Libérate de la necesidad de controlar siempre tus emociones. Aprendiste a contenerte, a tragarte el llanto, a sonreír cuando querías gritar, a parecer fuerte cuando estabas hecha pedazos. Y poco a poco, confundiste equilibrio con represión. Pero ser emocional no es debilidad, es humanidad. El problema no es sentir demasiado, es juzgarte por sentir. Las mujeres poderosas no huyen de sus emociones, las traducen en conciencia. Yo viví eso cuando intenté ser demasiado fuerte. Quería demostrar que nada me afectaba. Hasta que un día, en un momento de agotamiento, lloré sin parar durante horas. Y entendí algo. No era debilidad, era limpieza. Era el cuerpo expulsando todo lo que fingía que no dolía. Desde ese momento dejé de pelear con mis emociones. Empecé a observarlas como mensajeras, no como enemigas. Las mujeres sabias no reprimen el dolor, lo transforman en claridad. Porque solo quien siente de verdad entiende su propio poder. No necesitas estar bien todo el tiempo. Solo necesitas estar presente. Comenta, abrazo lo que siento sin juzgarme. Esta frase representa la liberación de quien entiende que la fuerza no está en esconder las emociones, sino en permitir que pasen, sin convertirse en prisionera de ellas. 14. Libérate del miedo a ser olvidada. Muchas veces insistes en estar donde ya no encajas, no porque aún ames, sino por miedo a desaparecer. El miedo a ser olvidada te hace permanecer en lugares, relaciones y roles que ya caducaron. Pero quedarse para no desaparecer es una de las formas más dolorosas de anularse. La verdad es que el mundo puede que te olvide por un tiempo, pero es en ese tiempo cuando te vuelves a encontrar. Yo sentí eso cuando me alejé de un grupo de personas que ya no vibraban en la misma frecuencia que yo. Por un tiempo el silencio dolía. Sentía que había perdido mi relevancia, que nadie se acordaba de mí. Pero poco a poco entendí algo. Ese olvido era un renacimiento. Sin el ruido, pude volver a escuchar mi propia voz. Y fue esa voz la que me guió de regreso a un lugar mucho más auténtico. Las mujeres que florecen en paz han entendido que no necesitan ser recordadas todo el tiempo. Necesitan ser fieles a sí mismas, incluso cuando nadie las está mirando. A veces, desaparecer es el primer paso para finalmente aparecer de verdad. Comenta, me libero del miedo a ser olvidada. Esta frase representa el coraje de desaparecer un poco del mundo para reencontrarte entera dentro de ti. 15. Libérate de la idea de que tienes que ser fuerte todo el tiempo. Ser fuerte todo el tiempo es una carga disfrazada de virtud. Desde pequeñas nos enseñaron que ser mujer es aguantar, resistir, soportar. Y aprendiste a tragarte el dolor sonriendo, a resolver todo sola, a cargar el peso del mundo como si fuera natural. Pero nadie nació para ser inquebrantable. Ser fuerte todo el tiempo te endurece, y poco a poco te aleja de la ternura que también es poder. Recuerdo un día en que, después de semanas tratando de ser la roca para todos, colapsé en medio de la cocina, y por primera vez no intenté contenerme. Simplemente lloré, sin lógica, sin máscaras. En ese momento entendí que la verdadera fuerza no es nunca caer, es saber levantarse con amor propio. Las mujeres más poderosas que he conocido tienen algo en común, saben descansar sin culpa. Piden ayuda, se permiten fallar y entienden que la vulnerabilidad también es fuerza. No tienes que ser de hierro para ser admirable. Basta con ser humana. Comenta, mi fuerza también vive en mi ligereza. Esta frase simboliza el inicio de una nueva relación con la vida, una donde no necesitas cargar con todo, solo con lo que realmente importa. 16. Libérate de la creencia de que ya es demasiado tarde. ¿Cuántas veces miraste a tu alrededor
y pensaste que perdiste tu momento, que las oportunidades ya pasaron, que la edad llegó, que el tiempo era otro. Pero el tiempo no es un enemigo, es un aliado cuando entiendes que volver a empezar no tiene fecha de caducidad. La creencia de que ya es tarde es el veneno que mata sueños que aún están vivos. Recuerdo a una mujer que conocí a los 52 años. Decía que quería cambiar de carrera, pero que esa etapa ya había pasado. Un año después decidió intentarlo. Se inscribió en un curso, aprendió desde cero, y en poco tiempo estaba haciendo lo que siempre había querido. Cuando le pregunté qué la motivó a comenzar, me dijo: me di cuenta de que el tiempo va a pasar igual, así que mejor que me vea intentándolo. Esa frase se quedó conmigo, porque es eso, el tiempo no vuelve, pero puede reiniciarse contigo, con cada decisión, cada paso, cada sí que te das a ti misma. Las mujeres que florecen tarde no llegaron tarde, llegaron listas. Comenta: nunca es tarde cuando aún es verdadero. Esta frase representa la nueva perspectiva que necesitas llevar contigo al 2026. Una en la que cada día es una oportunidad para reinventarte, y no un recordatorio de lo que quedó atrás. 17. Libérate de la versión de ti que sobrevive, y abraza a la que vive. La supervivencia fue necesaria durante mucho tiempo. Aprendiste a adaptarte, a soportar, a hacer lo que se podía, y por eso te volviste resiliente, resistente, pero también agotada. Solo que ahora llegó el momento de más, de dejar de existir en modo defensa y empezar a vivir en modo creación. La mujer que fuiste te trajo hasta aquí, la que estás siendo te llevará mucho más lejos. Yo sentí esa transición de forma silenciosa. Un día me di cuenta de que ya no quería solo aguantar. Quería sentir, crear, celebrar, elegir con ligereza. Y ese cambio no vino con un gran evento, sino con pequeñas decisiones diarias. Decir no, sin culpa, descansar sin vergüenza, y comenzar cada día con la certeza de que no necesito luchar todo el tiempo para merecer estar aquí. Las mujeres que realmente viven no se definen por lo que soportan, sino por lo que construyen con intención. No tienes que ser la versión que solo sobrevive, puedes ser la que florece, crea e inspira. Comenta: elijo vivir, no solo resistir. Esta frase representa el renacimiento de la mujer que decide dejar el pasado en el pasado y entrar al 2026 lista para ser completa. Estas 17 cosas no son solo pesos que soltar, son portales que atravesar. La culpa, el control, la prisa, el miedo, la comparación, el autosabotaje, la escasez, el silencio forzado, todo eso pudo haberte protegido algún día, pero ahora te encadena. Y el 2026 no se tratará de cargar, se tratará de abrir espacio. No necesitas llevarlo todo, solo necesitas llevar lo que te hace crecer. Si este video te hizo reflexionar, deja tu like, suscríbete al canal y escribe en los comentarios: dejo lo que me pesa en 2025 y entro al 2026 libre. Porque a veces el verdadero cambio de año no sucede en el calendario, sucede dentro de ti.